se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, andaré aún nos queda, anunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo. Que el primer Elías, en Primera de Reyes, vamos a ir rápidamente al libro Primera de Reyes, capítulo 18. En Primera de Reyes, capítulo 18, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Pregunta: ¿quiénes eran los turbadores de Israel? Le dice a Acab, el rey de Israel. ¿A quién le dice? A Elías. ¿Eres tú el que turbas a Israel? Hoy en día, el Israel moderno, igual que el Israel antiguo, le dice al pueblo que quiere terminar la obra y que quiere restaurar y levantar el muro que ha sido derribado por el piso, el altar de la plataforma de la verdad, que ha sido arrastrado por el polvo, como dice la mensajera del Señor en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, página 454. Mensajes Selectos, tomo 2, página 454. Vuelvo y repito, Mensajes Selectos, tomo 2, página 454. Mire lo que nos dice la sierva del Señor, la mensajera del Señor, la profeta de Dios. Dice: durante más de medio siglo, Dios ha estado dando luz a su pueblo mediante los testimonios del Espíritu de Dios. Después de todo este tiempo, pregunta la sierva del Señor, abre interrogación, se deja que unos pocos hombres y sus esposas engañen a toda la congregación de los creyentes, declarando que la señora White es un fraude. ¿Qué hacían los ministros y las esposas de los ministros de la Corporación Adventista del Séptimo Día? Vuelve y dice acá, se deja que unos pocos hombres y sus esposas engañen a toda la congregación de creyentes, declarando que la señora White es un fraude y una engañadora. Pregunta, dice la sierva del Señor: por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7, versículo 20. Aquellos que puedan pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, deberían temblar por su seguridad de sus propias almas. Subráyelo y enmárquelo, mi querido hermano, porque mire lo que dice aquí: aquellos que puedan pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición, deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar, a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. El estandarte del mensaje, óigalo, el estandarte de la verdad, del primero, del segundo y del tercer ángel, ha sido arrastrado en el polvo. ¿Qué pasó con el estandarte de la verdad del primero, segundo y tercer ángel? Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, 454, que el estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel han sido arrastrados en el polvo.
la pregunta es, ¿quién los arrastró en el polvo? Bueno, eso es muy fácil de saber. Joyas de los Testimonios, tomo 2. ¿A quién se le entregó el estandarte de la verdad o el hacha de la verdad? Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156, dice la mensajera del Señor. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156, párrafo 1. Esta carta es del año 1885, teniendo en cuenta el tiempo y el lugar de los testimonios. Dice aquí clara que esta carta es de 1885, y en 1885 dice la mensajera del Señor que Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, o ya en este tiempo 1885, cuando todavía la iglesia adventista era pueblo de Dios, como organización eclesiástica y como cuerpo organizado, era iglesia de Dios. Y dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. ¿Qué fecha? 1885 es esta carta. Como llamó al antiguo Israel. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Israel moderno? La iglesia adventista. ¿Quién es el Israel antiguo? Pues ustedes ya saben quién es el Israel antiguo, las 12 tribus de Israel. Dios llamó a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. ¿Para que se destaque como qué? Para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. La ha separado de las iglesias. ¿Cómo la llamó? ¿Cómo fue llamada la iglesia adventista del séptimo día? Una iglesia separada de las iglesias. Qué distinto hoy, año 2024, ¿verdad, hermanos? Qué distinto hoy, que ya la iglesia no está separada de las iglesias como cuando fue llamada, y como cuando la sierva del Señor en 1885 escribe esta carta en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 156, el párrafo 1, carta de 1885, donde dice, Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo. O sea, en 1885 la llamó. ¿Cómo la llamó? Para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. Los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. ¿Cómo la llamó? Con unas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La ha separado de las iglesias, primera condición. Y del mundo. ¿La separó de qué? ¿La separó de qué? De las iglesias y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. La ha hecho depositaria de su ley y le ha confiado las grandes verdades de la profecía para este tiempo, como los santos oráculos confiados al antiguo Israel. Son un sagrado cometido que ha de ser comunicado al mundo. Los 3 ángeles de Apocalipsis 14 representan a aquellos que aceptan la luz de los mensajes de Dios y salen como agentes suyos para pregonar las amonestaciones por toda la anchura y longitud de la tierra. Pregunta, ¿para qué fue llamada la iglesia adventista del día como cuerpo organizado? Fue llamada para que se destaque en la tierra como luz para un mundo perdido, mis amados hermanos. Fue llamada con unas condiciones, separada de las iglesias y del mundo. Esas son las condiciones. Mis amados hermanos, yo les hago una pregunta. Si la iglesia adventista del séptimo día fue llamada, como fue llamado el antiguo Israel, con unas condiciones, yo les quiero poner un ejemplo, mis amados hermanos, que el antiguo Israel se agarraba de las promesas, pero se le olvidaron las condiciones. Y les voy a poner ese ejemplo, ¿por qué? En el libro de Jeremías capítulo 31, mis amados hermanos. Vamos a ir a Jeremías 31.
Esta cita lo sacan los judíos mesiánicos. La pregunta es, ¿para qué sacan esa cita los judíos mesiánicos? ¿Ustedes quieren saber? Jeremías 31, verso 32. No, verso 35. Jeremías 31, verso 35. Así ha dicho Jehová, que da su sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y que braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Verso 36. Ojo con este versículo 36, porque esta cita la sacan hoy en día el pueblo de Israel antiguo. El Israel antiguo saca esa cita hoy para decir que ellos todavía son pueblo de Dios. ¿Y en qué se basan para decir ellos? ¿En qué se basan o en qué escrito se basan ellos para decir que son pueblo de Dios? Ellos se basan, de este escrito está, de una promesa que Dios les dio. Si faltaren estas leyes, dice el verso 36, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Yo hago la pregunta, ¿de cuáles leyes está hablando aquí? Está hablando de la ley del sol para luz del día, de la luna para la luz de la noche, de las estrellas, que parte el mar. Está hablando de la fuerza de la gravedad, porque el mar no se sale de su cauce, vea. Que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Esta es una promesa que Dios le dio al Israel antiguo. Pero esa promesa es condicional, mis amados hermanos. Esa promesa es condicional. Y aquí, mis amados hermanos, de esta promesa se agarra el pueblo de Israel hoy en día para decir que todavía son pueblo de Dios. Porque la luna existe, claro que sí. Las estrellas existen, claro que sí. El sol existe, claro que sí. El mar existe, claro que sí. ¿Se ha salido de su cauce? Claro que no. Entonces dicen, si el mar existe, el sol existe, las estrellas existen, la luna existe, entonces todavía nosotros somos pueblo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender con lo que quiero decir? Mis amados hermanos, ellos se agarran de las promesas de Dios, olvidándose de las condiciones con las cuales fue llamado el Israel antiguo. Y el Israel antiguo fue llamado con unas condiciones. ¿Y cuáles eran esas condiciones, mis amados hermanos? Si nosotros vamos al libro de Éxodo, vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Acá empezamos a ver las condiciones con las cuales fue llamado el Israel antiguo. Éxodo 19, versículo 5. ¿Qué dice Éxodo 19, verso 5? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro es una promesa. Claro que sí. ¿Cuál es la condición? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Así se lo dijo el Señor. Yo hago la pregunta, ¿Dios les prometió de que iban a ser su especial tesoro? Claro que sí. ¿Cuál era la condición? La condición es vosotros, ¿cuál es la condición? Ahora si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto.
vosotros seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro era una promesa que el Señor les había dado, igual que se la dio en Jeremías 31, versos 35 y 36. Pero ¿cuál era la condición? Si guardares mi pacto. Otra cita. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 13 y 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 y versículo 14. Deuteronomio capítulo 28, versículo 13 y versículo 14. Te pondrá Jehová por cabeza. ¿Cómo fue llamado el Israel antiguo? Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. ¿Y cuál es la condición? Te pondrá Jehová por cabeza y no por qué? Y no por cola. 3. El cumplimiento del tiempo se llama ese capítulo. Capítulo 3, página 27. Capítulo 3 del libro de Sábado a la gente. Página 27, párrafo 1. Y puede anotar la primera parte para cuando lo vaya a buscar. El pueblo que Dios había llamado para ser columna y base de la verdad había llegado a ser representante de Dios. Entonces, pregunta. Esa promesa que Dios les dio en Deuteronomio capítulo 28, donde dice que iban a ser cabeza y no cola, ¿qué pasó? ¿Qué le sucedió a ese pueblo? Que ese pueblo, Dios le dio unas condiciones y le dio unas promesas. Y si las condiciones se cumplían, las promesas se cumplían. Si las condiciones no se cumplían, las promesas se retiraban. Así que hoy en día, los judíos que sacan la carta del profeta Jeremías para justificar su apostasía y decir que todavía son el pueblo de Dios, no la pueden sacar hoy para defender una iglesia apóstata que se convirtió en representante de Satanás y una iglesia ramera. Óigalo bien, una iglesia ramera. ¿Dónde está eso? Está en Conflicto de los Siglos. La página 331. Conflicto de los Siglos, página 331. Mire lo que dice la sierva del Señor, no me lo invento yo. 331, perdón. 331 no. Corrijo. 433. Capítulo del libro Conflicto de los Siglos. Capítulo 22. Capítulo 22. El capítulo se llama Una amonestación rechazada. Del libro Conflicto de los Siglos. Una amonestación rechazada. Capítulo 22. Página 433. Del capítulo 22. Dice: por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos. ¿Cuál fue la causa? Aquí está la causa, vea. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. ¡Wow! ¿En qué se convirtió el Israel antiguo? En una ramera. ¿Lo dice Alejandro Plazas? No. Lo dice el Espíritu Santo a través de un categórico: así dice Jehová. Por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en ramera. Roma se corrompió de igual manera a buscar el apoyo de los poderes mundanos. Por consiguiente, recibe la misma condenación. ¿Cuál es? Ramera. Ahora, dirá alguno: ¿y por qué el hermano Alejandro está hablando del Israel antiguo? Porque yo quiero poner las bases, mis amados hermanos, a la luz de un escrito está en este tema.
que no podemos agarrar cartas donde Dios le dio promesas al pueblo de Dios, cuando en sus inicios, el Israel antiguo, en sus comienzos, Dios le dio una promesa, y agarrar esas cartas de esas promesas, hoy en día la iglesia judía agarra esas promesas a través de las cartas de Jeremías para decir que hasta que esté el sol, la luna y las estrellas, ellos serían su pueblo, y que como el sol, la luna y las estrellas todavía existen, ellos todavía siguen siendo su pueblo. Pregunta: ¿dice la Biblia que siguen siendo su pueblo? La respuesta es no. ¿Dice el Espíritu de Profecía que siguen siendo su pueblo? La respuesta es no. Dejaron de ser pueblo de Dios. Dejaron de ser pueblo de Dios. Otra cita que nos lo confirma. Ahora, ¿qué llegaron a ser? Llegaron a ser representantes de Satanás y una iglesia ramera, dice la 333, el párrafo 1 de Conflicto de los Siglos. Ahora, yo hago la pregunta: ¿cómo fue llamada la iglesia adventista? ¿Cómo fue llamada la iglesia adventista del séptimo día? Aquí dice en Joyas 2, página 156. Ahora hago la analogía. Joyas 2, página 156. Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 156, capítulo. El capítulo se llama La Iglesia es la luz del mundo. En la página 155, el párrafo 1, en la primera página, donde dice que la iglesia es la luz del mundo, dice: el Señor llamó a su pueblo Israel y lo separó del mundo a fin de confiarle un cometido sagrado, y lo hizo depositario de su ley, y quiso por su medio conservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo. Por este pueblo, la luz del cielo había de resplandecer en los lugares oscuros de la tierra, y había de oírse un voz de llamado a todos los pueblos a apartarse de su idolatría para servir al Dios viviente y verdadero. Si los hebreos hubiesen sido fieles a su cometido, habrían sido una potencia en el mundo. Dios habría sido su defensa y los habría ensalzado sobre todas las demás naciones, y su luz y su verdad habrían sido reveladas por su medio, y se habrían destacado bajo su sabia y santa dirección como ejemplo de su superioridad de gobierno sobre toda forma de idolatría. Pero ellos no cumplieron su pacto con Dios. Siguieron las prácticas idólatras de las naciones, en vez de dar nombre a su Creador alabanza en la tierra. Creo que la cita es muy clara, ¿no? Ahora paso a la 156 del mismo capítulo. La iglesia es la luz del mundo. En la 156, el párrafo 1 dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel. ¿Cómo llamó a la iglesia adventista en 1885? Aquí dice, hermanito Jaime, coloque su micrófono en mute, por favor. Dice: Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo como llamó al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la tierra por la poderosa hacha de la verdad. ¿Qué se le entregó a la iglesia adventista del séptimo día? Un hacha. Pregunta: ¿para qué sirve un hacha? ¿Qué se le entregó a Juan el Bautista, mis amados hermanos? A Juan el Bautista se le entregó un hacha. ¿Y para qué sirve un hacha? ¿Qué dice Mateo 3:10? Dijo Juan el Bautista en Mateo capítulo 3, verso 10: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué representan los árboles? Salmos capítulo 1, versículo 1 al verso 3 nos dice que los árboles representan a los hombres. Los árboles son los hombres. Y todo hombre que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Por esa razón a Juan el Bautista se le entregó un hacha, y por esa razón a la iglesia adventista del séptimo día, cuando fue llamada como iglesia, se le entregó un hacha, y esa hacha es los mensajes de los ángeles primero, segundo y tercero. La ha separado, ahí están las condiciones. Se le entregó un hacha, pero se le dieron unas condiciones.
¿Cuáles fueron las condiciones con las cuales fue llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Aquí dice: la ha separado de las iglesias y del mundo. ¿La ha separado de qué? De las iglesias. ¿Y de qué más? Y del mundo, para colocarla en sagrada proximidad a sí mismo. Entonces, yo les hago una pregunta. Si la iglesia fue llamada con esas condiciones, yo les hago la pregunta: ¿hoy en día está cumpliendo las condiciones para que ella saque cartas de la hermana White de 1883, donde la hermana White le escribe a Stanton, una apóstata, en 1883, diciéndole que Dios no ha llamado para que diga que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es Babilonia? La Iglesia Adventista del Séptimo Día no es Babilonia, le dice la hermana White en 1883. ¿Por qué? Porque en 1883 la Iglesia ni fornicaba con los reyes de la tierra, ni estaba metida en el ecumenismo, ni estaba fornicando con Roma papal, ni tampoco estaba fornicando con las otras iglesias. ¿Por qué? Porque cuando Dios la llamó separada de las iglesias y del mundo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, así como los judíos no pueden sacar la carta del profeta Jeremías para decir que todavía siguen siendo su pueblo, hoy en día los adventistas del Séptimo Día, de la organización eclesiástica, de ese cuerpo organizado de la corporación, no pueden sacar la carta de 1883 de la hermana White que le escribió a Stanton para decir que todavía siguen siendo su pueblo. Se cae de su propio peso, se cae esa verdad, se va pa'l piso, esa falsedad, esa columna falsa se va para el piso. ¿Por qué? Porque la sierva del Señor, en joyas de los testimonios, el tomo 2, la 454 dice: aquellos que puedan pasar por alto todas las evidencias que Dios les ha dado y cambiar esa bendición en una maldición deberían temblar por la seguridad de sus propias almas. Su candelero será quitado de su lugar a menos que se arrepientan. El Señor ha sido insultado. El estandarte de la verdad del primero, del segundo y del tercer ángel han sido arrastrados en el polvo. ¿Qué hizo la Iglesia Adventista con el hacha que se le entregó? Los mensajes del primero, segundo y tercer ángel. Aquí dice en joyas, en mensajes selectos tomo 2, la 454, que fue arrastrado, que dice que el Señor ha sido insultado y que el estandarte de la verdad del primero, segundo y tercer ángel han sido arrastrados en el polvo. Si los atalayas dejan que el pueblo sea desviado de esta forma, Dios considerará responsables a algunas personas por falta de discernimiento agudo para descubrir qué clase de alimento se ha estado dando al rebaño. Yo creo que bien clarito está acá, mis amados hermanos. Dice la sierva del Señor: han ocurrido apostasías y el Señor ha permitido que asuntos de esta naturaleza se desarrollen en el pasado, a fin de mostrar con cuánta facilidad sus hijos serán descarriados cuando dependen de las palabras de los hombres, en vez de investigar por sí mismos las Escrituras, como lo hicieron los nobles bereanos, para ver si estas cosas eran así. Y el Señor ha permitido que acontezcan cosas de esta índole, para que se den advertencias de que tales cosas ocurrirán. Mis amados hermanos, ¿qué hizo la Iglesia Adventista del Séptimo Día con el mensaje del primero, segundo y tercer ángel? Los arrastró en el polvo. Entonces yo pregunto, igual que la Iglesia judía, ¿en qué se convirtió la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Dejemos que el Espíritu Santo conteste esa pregunta. Con un escrito está. En Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 254 responde esta pregunta. Joyas de los Testimonios, tomo 3. Capítulo
¿Seremos hallados faltos? Se llama ese capítulo. ¿Seremos hallados faltos? En la 2:51 dice la sierva del Señor: la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en las balanzas del... Hermano Tomás, ¿puede colocar su micrófono en mute? Hermano Tomás, gracias. Dice, la iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en las balanzas del santuario. ¿Cuál iglesia? Aquí lo dice con nombre y apellido. La iglesia adventista del séptimo día debe ser pesada en las balanzas del santuario. Será juzgada conforme a las ventajas que haya recibido. Si su experiencia espiritual no corresponde a los privilegios que el sacrificio de Cristo le tienen asegurados, si las bendiciones conferidas no la capacitaron para cumplir la obra que se le confió, se pronunciará contra ella la sentencia hallada falta y será juzgada según la ley y las ocasiones que le fueron deparadas. Pregunta, ¿de qué año es esta carta? Esta carta es de 1904. Y esta carta de 1904 de la sierva del Señor, ¿cómo termina? La 2:54 dice: ¿quién puede decir con verdad? ¿Nuestro oro es probado en el fuego y nuestras vestiduras no están manchadas por el mundo? He aquí, he visto, dice la sierva del Señor, a nuestro instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. ¿Qué hizo el ángel? Dice el ángel, mire lo que dice acá la sierva del Señor que hizo el ángel. Al desgarrarlas, puso al descubierto la suciedad que cubrían y luego me dijo. ¿Quién dijo? Abre comillas. ¿Por qué abre comillas? Porque no son las palabras de la hermana White, sino son las palabras del ángel. ¿No puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué pues? La ciudad fiel ha venido a ser una ramera. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. ¿Se acuerda que yo les mostré una cita en Mateo capítulo 23? Mateo capítulo 21, versos 12 y 13, donde Cristo dijo: mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Pues esa misma cita es la que está aplicando el ángel, ni siquiera Elena de White, el ángel instructor de Elena de White, donde dice que pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera, la casa de mi padre es hecho un lugar de comercio. Las mismas palabras de Cristo al Israel antiguo, de donde se han retirado la gloria y las presencias divinas. Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza. Entonces, ¿en qué se convirtió la iglesia adventista del séptimo día? No lo digo yo. Yo no estoy juzgando ni hablando mal contra la iglesia. Yo estoy leyendo lo que está escrito y que el espíritu de profecía sea que corte solito. Pregunta, ¿le creemos o no le creemos a la palabra de Dios? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. ¿Le creemos o no le creemos? El espíritu de profecía y la Biblia hablan solitos. La iglesia adventista se convirtió en una ramera igual que la iglesia judía. La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio donde se han retirado la gloria y la presencia divina. Y aquí dice que pues la ciudad fiel ha venido a ser una ramera. Y no está en signo de pregunta, está en signo de admiración en el inglés. En el original, en el tomo 8 de Testimonios para la Iglesia, en el original en inglés, esta cita, en el tomo 8, la página 261 del Testimonios para la Iglesia, tomo 8, en el párrafo 2, esta cita está en el original en inglés
no está en signo de pregunta, sino está en signo de admiración. Está afirmando que la iglesia adventista se convirtió en una ramera. Ahora yo pregunto, ¿qué es más duro decir? ¿Decir que la iglesia adventista es una ramera o decir que es Babilonia? ¿Qué es Babilonia? Babilonia se deriva de dos términos. Uno se llama Babel en hebreo y el otro Bab-Ilu en caldeo.